Este programa llega con el patrocinio de Paseña, es cerveza y Viva, estás vivo. Perdón, vengo a confesarme. Hostias, mira. Por favor, déjeme hablar. Pero... Mire, fue muy difícil para mí tomar el valor para venir a usted. He pecado. Cometí. Un momentito, antes de que sigáis, no puedes confesarte conmigo. ¿Por qué? Dígame por qué. Primero, que yo no soy sacerdote. Segundo, porque esta no es la iglesia. Y tercero, porque aquí solo se confiesan los músicos. Las mejores bandas del mercado, anécdotas, historias nunca antes contadas, el porqué, vida y obras del rock nacional. El confesionario. La apasionante historia contada por los protagonistas. El confesionario. Vida y obras del rock nacional, el confesionario. Bienvenidos. Tous les jours je pleure pour toi. Je ne veux pas souffrir. Je ne peux pas vivre sans toi. Je veux que tu reviennes. Ok, momento de comenzar el confesionario en su segunda parte, esta vez con un invitado de peso, pero de peso, ¿ah? Y musical también. Sí, musicalmente hablando, por si acaso, ¿ah? Lo digo porque, bueno, tiene una trayectoria larga, tiene éxitos bastante interesantes, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hizo del grupo, del nombre del grupo, algo realmente muy familiar, muy conocidos por todos, porque logró ubicar su música en sitios y lugares que de repente no lo aceptaban. Es conocido el talento, la capacidad, la calidad de su sonido, reconocido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Vamos a estar hablando de los futuros proyectos en los cuales se encuentra algo de esto. Pero vamos a conocerlo también en esa otra faceta, ¿no? De cómo se crió, de la parte de la niñez y todos estos detalles que seguramente van a estar involucrados en esta charla que tenemos con nuestro invitado de hoy. Primero, antes que nada, también voy a dar la bienvenida a Yarko Ríos, presente en este confesionario. ¿Qué tal, Yarko? Bien, gracias. ¿Qué tal, Ricky? Bueno, sin más palabras, linda la presentación. Alegres de recibir a Vico Paredes, quien se ha hecho un amigo de la radio, quien ha estado bastantes años pues trabajando en este proyecto de Alcohólica y en otros proyectos, así que vamos a darle la bienvenida. Vico, ¿qué tal? Bienvenido al El Confesionario, ¿cómo estás? Bien, gracias, un gusto haber sido invitado. Gracias por acordarse de mí. Había muchos medios que ya se habían olvidado de mí. Pero digamos que esto me complace porque especialmente que esto como que se llama el confesionario, pues yo hace años que no me confieso. Ah, bueno, ¿estás preparado pero para confesar todo? Claro que sí. La pregunta sería si ustedes están preparados para esto. Escuchar. Porque lo que van a escuchar es demasiado bizarro. Aquí está un cura, por si acaso, el anticristo. Si sale el anticristo, entonces estamos preparados. Nos hemos venido con ajo, ¿no? Con nuestras estacas de madera, por si acaso. Y todos los amuletos posibles. Preparadísimos. Bueno, siempre hemos empezado el confesionario, Vico, preguntando a nuestros invitados, en este caso a nuestro invitado, ¿cuál es el apodo? ¿Te conocen como Vico? Sí, Vico. ¿Tu apodo es tu nombre? A ver, cuéntame un poquito de dónde nace todo esto. En sí, mi nombre es Víctor Antonio Halk Paredes Balda, ¿no? Ajá. Y todos me conocen como Vico, ¿no? ¿Has tenido de pequeño alguna chapa, algo que, no sé, de repente en el colegio o la familia, vos sabes, Viquito? Claro, solo Viquito. O las chicas, no sé, de repente te decían algo, ¿no? No, la gente... Bueno, en la época de la adolescencia tal vez me decían
rockerito, o el rocker, ¿no? O el alcohólico, o el bicólico. Pero de ahí no, nada más. ¿Y te molestaba eso? Porque hay algunos que les molesta, ¿no? Que digan el rockerito, digamos, y uno se empieza a molestar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el colegio en el que estaba me lo decían con cierto respeto. Entonces uno siente cuando a veces puede ser despectivamente, puede hacer de cariño, ¿no es cierto? Entonces en este caso era más de cariño y pues no me molestaba. En todo esto, ¿hace cuántos años nace Vico Paredes? ¿Hace cuántos años lo tenemos en esta faz de la tierra? ¿Y en qué lugar? He nacido en la ciudad de La Paz hace 666 años. 666. Cambio de año cada siglo. Yeah. Empecemos con el colegio. ¿De qué colegio saliste? Bueno, sí, estudié en el Instituto Americano, pero hice el último año, bueno, en realidad repetí para sacar el GED en Estados Unidos, en el Falls Church High School. O sea, te fuiste a promoción a salir allá a Estados Unidos. Sí, necesitaba sacar ¿cómo se llama? Es el título que te exigen para tener suficiencia en inglés para el curso de música que había tomado. ¿Ya? Entonces era necesario eso, ¿no? Bueno, ¿esos son 16 años tal vez que te fuiste a...? No, solo a la edad de 16 quiero decirte. Más o menos, sí, más o menos, porque... No, en sí 17... ¿Ya? Y 18, 19 estaba en Estados Unidos hasta mis 24 más o menos. Ajá. Antes de ir a ese aspecto de su vida de Estados Unidos, conozcamos un poquito lo que hacía de pequeño acá en el Instituto Americano. ¿Ya te gustaba la música? ¿Participabas en el colegio, por ejemplo, de las horas cívicas, de todas aquellas cosas? Bueno, en sí, en colegio, creo, a mí me gustaba mucho el deporte, en este caso el fútbol. Pero mi padre me obligó, se podría decirse, a estudiar piano en la Academia Hohner cuando tenía 7 años, para entrar a mis 8 años al Conservatorio Nacional de Música. Entonces pude probar el examen de admisión y de suficiencia y de conocimiento básico musical. Y entonces entré al conservatorio prácticamente a mis 8 años, esto por mi padre en sí, ¿no? Yeah. Y la verdad es que en un principio no me gustaba porque... pues obligado, digamos, ¿no? Claro, porque las tardes me las tenía que pasar yendo al conservatorio a estudiar piano con una profesora que pues a mí no me gustaba porque era ya mayor y era idiota, era chochita. Pasaba clases de flauta dulce, solfeo, acústica, rítmica, percusión. ¿A los 8 años? A los 8 años. Y de ahí es que también era parte del coro de la Academia Hohner. Entonces mi vida la... No digas, no sabía eso, ¿eh? Entonces en las tardes yo me las pasaba siempre ocupado y no podía salir o no podía, digamos, ir a la casa de un amigo a jugar como todos lo hacían, los niños normales, ¿no? Entonces de alguna manera eso me molestaba porque no tenía... social. Exacto, no podía divertirme, la verdad. Y de ahí es que yo cada vez quería salirme del conservatorio y mi papá no, e insistía, y hasta que me acuerdo que una vez me hice expulsar del conservatorio. ¿Qué hiciste? Lo que pasa fue cuestiones del destino. Esto es bien chistoso lo que ha sucedido en el conservatorio. Me acuerdo de que, no sé si se acuerdan, habían las pastillitas de aceite de bacalao, ¿no? Unas transparentes que parecían gelatinas. Bueno, justamente esas pastillitas me daba mi madre, pero yo no las tomaba porque te causaba un mal aliento y una cierta... Exacto, en el estómago. Entonces yo me las iba guardando, hasta que un día llegó una presentación del conservatorio Institute, era de flauta dulce, justamente el concierto de fin de año, si no me equivoco, o creo que de mitad de año. Y yo los guardaba en una chamarrita que ese día me tocó ponerme, claro, la chamarrita, ¿no? Y de ahí saqué las pastillitas y les hacía creer a mis amigos que eso era gelatina. Y entonces uno probó y dijo, qué asco esto, ¿no? Pero luego agarró él y me dijo, ¿por qué no me las regalas todas las pastillas? Ya, y se las di todas las pastillas y él se las reventó en la mano y les fue a molestar a las chiquitas. ¿Quieren gelatinas? Y las chiquitas, ¡sí! Y entonces se acercaba el tipo con las pastillitas y claro, como era un olor nauseabundo, las chiquitas escapaban, pues, y el otro detrás de ella, o sea, cosas de niños, ¿no? Así que, que escapaban las niñas y el niño detrás de él, hasta que llega el momento de que tenemos que subir al escenario a interpretar esta cuestión de la flauta dulce. Y el chiquito que se había
prácticamente reventado en toda la mano, sin disputa, y empezó a vomitar en plena presentación. Claro. Entonces, el chiquito se salió así como llorando y todos seguían tocando en el concierto. Claro. Cierran el telón, todos se salen y el chiquito le estaban dando agua en el camerino. Y entonces le decía al director, ¿qué ha pasado? La profesora de flauta, sus papás, ¿qué ha pasado? ¿Qué has comido? Y el chiquito dice, es que me han dado una pastilla. El bico. Claro, ¿y qué pastilla? Claro, y esa época, ¿qué te ha dado? Una pastilla de esa droga, ¿no? ¿Y quién te ha dado? El bico. Puta, yo desaparecí, ¿no? Y de ahí es que no volví al conservatorio. Y hasta que un día mi mamá fue a buscarme al conservatorio y ahí se enteró después de que yo había faltado ese mes, digamos, ¿no? Y bueno, mi madre, uno, me dio mi paliza, y segundo fue de que decidieron expulsar del conservatorio. Yo, bueno, chocho de la vida, me fui del conservatorio, claro. Pero lastimosamente a los 2 años volví otra vez al conservatorio. ¿En serio que no te gustaba? Volví al conservatorio, pero lo bueno fue de que cuando ya tenía 13 años, me empezó a gustar la música rock por medio de unos amigos. Entonces ahí sucede que me cambio a estudiar guitarra acústica. Y bueno, era más o menos lo que quería estudiar, pero más era eléctrica y no había guitarra eléctrica. ¿Cuántos años ya tenías en ese momento? 13 años. Entonces de ahí es que no le encontraba, o sea, no aprendía lo que realmente quería aprender. Entonces de ahí es de que ya estuve ahí vagando 14, 15, 16, 17 años con la guitarra. De ahí tomé otro curso en la iglesia del Gran Poder, ahí por la Max Paredes, igual de guitarra, y me enseñaban samas y esas cosas. Y de ahí a mi profesor se me ocurrió decirle si me podría enseñar una canción de Iron Maiden. Y me la enseñó y dije, pero es fácil. Y de ahí ya empecé y de ahí ya el monstruo que me vuelve. ¿Por qué esa obsesión de tu papá? ¿En la familia había músicos? No sé, de repente de tus tíos o por ahí por el lado de tu mamá, ¿había algo de esto? Bueno, en sí, en la familia de mi padre sí, la mayoría son músicos, ¿no? Y... ¿De qué estilo? Mi abuelo no fue músico, pero sí tenía el piano en la casa y tocaba al oído puras cuecas nacionales de esas antiguas, ¿no? Y mi padre de alguna manera fue cantante de música romántica. Él era más esa onda como Manolo Otero, claro, Manolo Otero, Leonardo Fabio, esas cosillas, ¿no? Que al final su sueño de él era que yo pueda interpretar dentro de una orquesta sinfónica la guitarra acústica o el piano, ¿no? Pero no fue así, pues. Pero de alguna manera ahora se da cuenta, porque él rechazó mucho de lo que estaba haciendo, se dio cuenta de que sí había asimilado mucho musicalmente, pero tomé otra dirección, ¿no? Y de alguna manera él ahora sí reconoce de que lo que hago pues está bien hecho, digamos, ¿no? ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, Vito, que toca juntamente en Alcohólica. Menores, ¿no? Sí. Él también fue obligado a ir al conservatorio. ¿Igual con la flauta o la guitarra? No, a él, lo bueno es que a él le dijeron, ya vas a entrar, y ya entró así como obligado, pero como yo era mayorcito, le dije, entrate a batería. Entonces entró a batería y ya fue diferente, ¿no? La onda, entonces, pero eso salió porque al final también se aburrió. Lo que pasa es que esas épocas en el conservatorio, no sé si ahora seguirá así, era muy lento el aprendizaje y mayormente te enseñaban música contemporánea, lo cual para un chango es pues demasiado aburrido, ¿no? ¿Qué discos te gustaban en esa época? Bueno, ya has mencionado algo de Iron Maiden, pero ¿cómo nace esto de la música en ti? ¿Cuál ha sido tu primer disco en este caso, cassette por ahí? Seguro, pero yo me pregunto si en casa cantaba su programa Manolo Otero, escuchaba todo aquello, ¿no se te quedó por ahí de pequeño alguna de esas canciones? Porque siempre sucede eso, ¿no? No, lo que pasa es que sí, pues... sí escuchaba esas canciones, pero nunca me llamaron la atención. Pero sí apreciaba la música, ¿no? Decía, qué interesante, qué bonito. Y hacía mis fonomímicas de niño, digamos, ¿no? Así como agarrando la guitarra. ¿Quién imitabas más o menos? A Twisted Sister. Twisted Sister. ¿Cómo llega la música de ese estilo a tus oídos? ¿Cómo llega a tus manos esta música? ¿Y a los cuántos años, Vico? Yo viví en Cochabamba esa época y... Bueno, me fui a vivir un año justamente los años que yo, me sacaron del conservatorio. Ya. Me fui a vivir a Cochabamba 1 año y medio
y al regreso, bueno, antes del regreso, mis amigos de colegio ya estaban metidos en el rock, escuchaban Motley Crue, Quiet Riot, The Scorpions, y como que Motley Crue era bastante como identificado medio satánico, ¿no? En esa época. Entonces ellos me influenciaron a escuchar esa música, me interesó, y de ahí así hicimos un grupo, por decirte ahorita los tres, no, ya tú vas a tocar el bajo, tú vas a tocar la batería y tú tal cosas. Ya, y como éramos un grupo de 12 personas, entonces hicimos 2 grupos, ya tú vas a tocar el bajo, y cada uno decía, pues yo voy a tocar el bajo, pero nunca al final tocábamos. Yo sí tenía cierto conocimiento musical, pero nunca tampoco estaba en eso. Hasta que después ya al final fui el único que se dedicó a eso, digamos, ¿no? ¿Eras de andar así con tu grupo de amigos, qué sé yo, estar en las plazas, reunidos en las esquinas, hacer algún tipo de fiesta? ¿Eres el que andaba con la guitarra, tal vez en el pano? No, más bien no, porque yo no sacaba nada de esos temas pues de guitarreadas, o sea, nada de los que... Por ejemplo, en el colegio me llevaron a desquite en música. No te puedo creer, ¿sí? Pero esto era porque, digamos, yo no sacaba las canciones, pues. O sea, tenía... ¿Por rebelde o porque...? No, porque no tenía tiempo. O sea, no tenía tiempo. Así, ensayaba y esas veces con mi proyecto de banda, digamos. Ya. Y además iba al conservatorio y me acuerdo que mi madre fue a quejarse, pues, ¿cómo se dice? No, al director de música del colegio. Digo, pero si mi hijo está en el conservatorio, ¿cómo aplazarse de música? Pero es que no saca pues ninguna canción de las que se les da, ¿sí? ¿Y qué eran las canciones? Me daban carcas, que esas veces no las apreciaba, pues, ¿no? O sea, me daban zambas, así, y no le tiraba pelota y... ¿Qué fue lo peor que te ha pasado en el colegio, Vico? Lo peor, creo que ha sido justo antes de irme a Estados Unidos, que me quería largar así, y pues me llevaron al desquite y esas veces había redesquite, ¿no? Yo creo que fue lo peor porque... Te retrasaba el viaje, más o menos. Sí, me acuerdo que fue en física y fue porque el cuarto número, la rayita de la izquierda se había chorreado, y entonces el número 8 aparecía como 3, digamos. Entonces todo mi examen de física era, o sea, aplazado, pues, ¿no? Y le di la explicación luego al profesor, pero no entendió así. Le dije, pero mira, así me sale, entonces está correcto. Tengo la mala suerte de que justamente el número no haya salido como debería haber salido, pero el procedimiento era el correcto. No entendían así. Y esas veces mi profesor de física era pues don Heriberto Aramayo, no sé si seguirá vivo. ¿Saben quién es don Heriberto Aramayo? Y si sigue vivo se va a acordar de mí. Porque él era el comentarista de los partidos de fútbol. Cuando le decían, digamos, la cabalgata, que es aquel partido, y Heriberto, ¿cuál es la pila? Entonces él decía, exacto, Rayo Vaga es la pila. Entonces cuando él estaba pasando clases en otro curso, así yo de afuera le gritaba, pues, Heriberto, ¿cuál es la pila? Se va a acordar. Seguro. No, y lo peor es de que una presentación de trabajos prácticos, yo le dije a un amigo, préstame el trabajo por favor, así, para copiar, ¿no? Ya, y me lo entregas al profe. Bueno, entonces copiamos todo y nosotros de manos le ponemos ahí en la carátula, ¡viva la cabalgata! Le entregamos, ¿no? ¿Cómo eres en esta parte del colegio, Vico? Por lo visto, bueno, un poco osado, ¿no? Pero en cuanto al estudio en sí, ¿te gustaba hacer las tareas, presentabas, estudiabas para los exámenes? La verdad es que comenzaba con entusiasmo el año, ¿no? Que como todos, digamos, hacía bien, claro, tu carpetita, ¿no? Pero ya a mitad de año, no, pues ya lo dejaba porque, bueno, era dejado, ¿no? Y lastimosamente no he sido bueno en las materias, ¿no? ¿Te costaba? Claro, me recostaba. O sea, porque no estudiaba. Y bueno, al final de año, nomás ya cuando iba al desquite, ahí ya el profesor tomaba y tenía que, ¿no? Tenías que, más o menos. Sí, y les voy a contar una historia, que recién ya los profes se van a ubicar. Que cuando vine de Cochabamba, o sea, me dejaron pues mis papás viviendo solo con mi abuelito en Cochabamba. Entonces yo no estudiaba, pues, o sea, y las notas eran pésimas, o sea, 2, 1.5, así, pésimas, así, o sea, todas eran reprobadas, ¿no? Menos inglés era la única buena nota. Y sucede que me dicen, bueno, esta carta usted va a entregar en el Americano de La Paz, a la dirección y para su libreta, ¿no? Porque estaba pasando al otro bimestre. Entonces yo dije, mis padres no pueden ver estas notas, me van a matar, así.
Puta, abrí pues la carta, así, y le cambié las notas. Entonces sucede que como las borré y así están manchadas, pues, ¿qué hago? Pues se van a dar cuenta. Entonces lo manché así con agua, pues como si hubiera caído un charco, ¿no? Entonces ahí se confundía. Cosa que cuando llegué aquí a La Paz les mostré al director y ¿por qué así esta carta? Se me ha caído en el charco, lastimosamente. Y bueno, la abrieron así y copiaron esas notas. Y era un vago que también me iba aplazando aquí en el colegio, pues. Pero si no eran mis notas, las notas que yo había colocado, sí. O sea, no pasaba de curso. O sea, en promedio, ¿no? En promedio. Y bueno, ya ha pasado... O sea, no alcanza ni para el re de esquite. Claro. Increíble. Pero para que vean. Bueno, pero eso era más que nada... creativo ya estaba latente, ¿no? O sea, era más que nada, no por ser un mal alumno, sino porque no te interesaba de repente lo que... te daban para que aprendas. Exacto, sí, andaba en otras cosas. O sea, era niño, ¿no? Y me acuerdo que estaba enamorado. ¿De quién? De una chiquita, es que nunca me tiró pelota. ¿De ahí nacen algunas canciones? No, lo que pasa es que no, más bien no me inspiran sí las relaciones, o cuando uno está enamorado. Pero después de que terminan esas relaciones, esas canciones las pongo dilitas. ¿Me entiendes? O sea, que no se conocen ya. No se conocen. O sea que toda canción que conocen no es inspiración de alguna mujer. Ok, bueno. Estamos con Vico Paredes acá en el confesionario en su segunda parte. Bueno, este es el comienzo. Como verás, Yarko, buenísimo. Tenemos mucho contenido. Sí, impactante diría yo, ¿no? Impactante. ¿Les parece si en el próximo bloque nos vamos a Estados Unidos para saber qué pasó ahí? Si acá en la ciudad de La Paz había eso. ¿Qué haría en Estados Unidos? Me pregunta. Go for it. Ya volvemos con más del confesionario. Está de vuelta. Vida y obra del rock nacional. Turno con el confesionario, con la visita de Vico Paredes, líder, vocalista, instrumentista de Alcohólica y bueno, de otros proyectos que hemos tenido el gusto de escuchar. Es una charla que hemos iniciado con pie derecho, con mucha risa, con una anécdota interesante, ¿no? Y vamos a seguir descubriendo un poquito más en la vida de Vico Paredes, ¿no? Hace segunditos, extra micrófono, me preguntaba, ¿dónde vivías? En una zona muy céntrica de acá, la ciudad de La Paz, ¿no? Me responde él. Y le digo, ¿cómo era tu hermano? O sea, imagínate, ¿no? Si vos eras así, de repente tu hermano también más rebelde por ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo era tu hermano Vico? ¿Era cómplice tuyo en algunas cosas o te delataba así? No, él era bien tranquilo, bonito, racional, ¿no? Y de alguna manera yo abusaba a veces de él. O sea, en el sentido de que, digamos... si le dices te doy a mí. No tanto así, pero digamos como... No, él más bien ha sido bien bonito, bien racional. O sea, no ha causado problemas, digamos, como para hacerlos renegar a mis papás, ¿no? Mis papás sí, para ellos yo he sido mucho más complicado, digamos, ¿no? ¿Y cuando de repente descubrí alguna de estas cosas, era de contar al papá? Mirá lo que hizo el Vico, te cuento que esto ha hecho el Vico. ¿O te tapaba? Una vez sí me ha tapado porque te cuento de que tuve una discusión con una chica que tenía en colegio y la mamá de la chica le llamó a mi madre y le dijo, no, que su hijo no se acerque más a mi hija. Y entonces... de distancia. Sí, porque si a mí, o sea, si su hijo la ve a mi hija con otro chico, su hijo se va a volver loco. Así. Entonces mi madre dijo, no se preocupe porque esta noche nosotros estamos viajando y él se viene con nosotros. ¿Era cierto? Era cierto. Mis papás estaban yendo de día de campo, ¿no? Hacia Chocalla, a una casa de campo. Y dije, no, yo me voy a quedar. Y no quiero viajar, No, que te vas a quedar, o mejor dicho, vas a viajar con nosotros. Al final me dicen, ya, te vas a quedar, pero te vas a quedar echado llave. Y me pusieron candado, o sea, a la puerta, claro, a las dos puertas del departamento, de la de servicio y a la otra, ¿no? La de servicio estaba pues con seguro nomás. Pero, estaba con candado, ahora sí me acuerdo. Las dos estaban con candados. Entonces sucede que mi hermano, como era más niño, le digo, ¿sabes qué? Voy a salir. Así que no vas a decir nada. Y me dice, pero ¿cómo vas a salir si no tiene, claro, si está todo asegurado? ¿Tienes las llaves? No. ¿Y qué vas a hacer entonces? Tú deja ahí y estate viendo tus dibujos animados. Jerry. Y la onda es de que me voy a la puerta de servicio y le he sacado las bisagras pues a la puerta.
Entonces, logré sacar la puerta, ¿no? Y entonces mi hermano vio eso y me dice, la mamá te va a pegar. Te va a pegar la mamá. No, pero la única forma que se entere es si tú le dices, le digo. Así que no le digas nada. Y claro, no, más bien nunca me delató, digamos. Y se enterará recién, digamos. Claro, después ya me aparecí en la fiesta, la vi a la chica, nunca hubo el otro chico, ¿no? Pero luego la madre de la chica le dijo, usted me prometió, señora, que su hijo no iba a estar en ningún evento donde esté mi hija. Pero yo pongo mis manos en el fuego que estaba encerrado, asegurado. Y a propósito, ¿cómo es de carácter, Vico? O sea, bueno, por estas reacciones por ahí, veo un tanto hormonal por ahí. Sí, era bien hormonal, bastante hormonal, cuando era más chango, ¿no? Ahora ya sé medir las cosas, digamos, digo, ¿por qué me voy a complicar la vida, no? Vamos a Estados Unidos. Yo quisiera saber por qué se fue a Estados Unidos. ¿Por qué querías irte a Estados Unidos? ¿A qué se debe este viaje tantos años allá? Bueno, ha sido porque me enamoré de una chica que era, no sé, tú sabes que cuando uno... ¿Era de allá la chica o era...? No, era americana. Ajá. Y sucede que la conocí, salí un mes con ella y ella se tenía que ir. Porque su mamá trabajaba en la embajada, entonces estaba solo de vacaciones. Y yo dije, bueno, se va y se va, pues, ¿no? O sea, mejor no me hago ilusiones. Pero luego, después de que se fue, ella empezó a llamarme todo el tiempo. Y esas veces era bien cara las llamadas larga distancia, entonces hablábamos 2 horas, 3 horas, así. Era grave. Así. ¿Quién pagaba, acá o allá? No, ella. Yo solo llamaba por collect, por cobrar. Y al final, ella como, bueno, yo era chango, ella también era changa, entonces ella me decía, vente a vivir aquí. Y como mi sueño era como que allá tengo que estar, porque allá los músicos y voy a aprender algo. Entonces le decía a mi mamá y mi mamá decía, no, ¿qué vas a ir a hacer allá? Mi padre me acuerdo, me dijo, si vas a estudiar algo, ya. Y entonces saqué el curso de workshops de composición de música, pero entonces me dijeron que tenía que cumplir con ICD, entonces tenía que cumplir con un año más de colegio, digamos, o rendir ciertos créditos de suficiencia en inglés. Y así logré sacar el I-20, la visa para estudiante, y me fui. Y saqué la visa sin mis padres. Eso fue lo chistoso porque supuestamente mis padres me estaban mandando eso, pero en el fondo era por ver a la chica, ¿no? Por volverla a ver a ella. Y después de que llegué a Estados Unidos, estuve así tratando de verla. Ella vivía en Pensilvania, yo esa vez estaba viviendo en Maryland. A una hora de viaje, digamos, en auto, pero lastimosamente no llegaba el bus, pues. O sea, era un pueblo dentro de Pensilvania, ¿no? Entonces nunca pude verla. Y sus abuelos no querían que esté conmigo porque eran racistas, tenían ahí sus cosillas mentales, que al final nunca pude verla y solamente hablaba por teléfono, hasta que... Era más barato. Claro, mucho más barato. Y de ahí perdí contacto con ella. O sea, nunca fuiste y nunca la viste, ¿verdad? No, la volví a ver, pero la volví a ver después de 1 año y medio de buscarla en todo ese año. Porque después de que desapareció del mapa, o sea, sus abuelos cambiaron de línea telefónica y todo eso, y al final cuando yo llegué a ese pueblo, me dijeron que ella se había mudado a vivir con su madre. Entonces cuando la fui a buscar, o sea, fue cuestión del destino que un día estaba así para tomar un bus, y la veo a la madre y se me choca pues así, frente a frente. Y de ahí fui astuto y me fijé, ¿no? En qué bus ella había llegado. Agarré el mapa, o sea... La triangulación... No, si les contara quién más... Detectivesco, sí, ¿no? Algo así detectivesco, porque conseguí el número telefónico de ella que era privado, o sea, todo hasta que di con ella y la encontré, y de ahí a las 2 semanas se escapó de su casa. ¿Contigo? Sí, y ella tenía 15 años. Y de ahí fue que me mudé a Nueva York, donde mi tía, que era el único familiar, digamos, que tenía en bien, porque después yo vivía solo. Y de ahí empezó a cambiar las cuestiones de que deberíamos casarnos y todo eso, ¿no? Y al final llegamos a Bolivia pensando en eso de que, digamos, nos íbamos a casar, pero no fue así, digamos. Pero bueno, en ese transcurso de que viví en Estados Unidos aprendí mucho musicalmente, ¿no? ¿Cuántos años fueron? 7 en total. 7 años. Llegaste a Estados Unidos, bueno, entre que buscabas a este amor platónico que tenías, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas después? O sea, ¿trabajabas de repente? Bueno, después de que terminé la escuela y terminé el workshop, entonces mis padres dijeron, bueno, ahora te nos vuelves, ¿no? No pasó nada con la chica, te nos vuelves.
Yo dije, no, pues me voy a quedar y quiero encontrarla. Y entonces mi padre me dijo, yo no tengo dinero para mandarte, así que te vienes. Entonces, como no había dinero, entonces yo me puse a trabajar. Sí. Trabajé al principio en construcción. Ya. Puta, era un niño, digamos, para eso, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a eso. Después trabajé como ayudante de pintura. Después trabajé en un canal de televisión Fox, manejando esos tractorcitos que te manejan pesos, así toneladas, ¿no? Eso. Después trabajé en McDonald's, ¿no? ¿Esto es en qué estado? Esto es entre Maryland, Pensilvania y Nueva York. ¿No? Y luego mi mejor trabajo fue Freshfields, que era un supermercado de comida orgánica. Y así, ¿no? Y con eso, bueno, no solamente te daba para tu subsistencia, sino también como para seguir estudiando música. No, ya no. Solamente, en realidad solamente trabajaba para pagarme mi vivienda, mi transportación y mi alimentación. Y era, o sea, era... Aparte de la música, ¿qué hacías? O sea, ¿en qué tiempo...? Latinos, no sé, el sueño, ¿no? Que hagamos una banda. Lo que pasa es que los latinos están metidos en otras cosas, ¿no? La mayoría de los chavos de mi edad, así latinos, pues estaban metidos en pandillas, ¿no? O sea, y no era ese mi mundo, digamos, de pandillas. Ellos se vestían en otra onda, escuchaban otra música, ¿no? ¿Cuál era tu relación entonces? Más era con los rockeros, pero eso fue porque iba a las presentaciones de las bandas famosas y ahí se acercaban, escuchaba esto yo toco, esto ¿Puedes contar, a ver, ¿Qué banda conociste? La primera banda que vi así famosa, el primer domingo así que estuve en Estados Unidos fue Megadeth, y así de casualidad, ¿no? Y resulta de que se me acerca un negro y me dice, ¿tienes 50 centavos para sacar a Mike Tyson de la cárcel? Me dice. Le digo, o sea, una cuora, ¿no? O sea, cuora. Le digo, no tengo. Y ¿a ti te gusta el metal? Me dice, ¿no? Porque me veía así, vestido como metalero. Le digo, sí, bastante. ¿Y te gusta Megadeth? Me dice el negro. Y le digo, sí, bastante. Ok, entonces dame una cuora por eso y te voy a llevar donde está tocando esta noche Megadeth, me dice. De verdad. Y me llevó así por debajo del puente del Key Bridge. Yo dije, puta, a lo mejor me va a saltar ese negro así. Porque así todo oscuro, así. Sospechoso. Claro, debajo de así como de un estacionamiento. Y ahí veía puros metaleros. Y de verdad que estaba tocando ahí Megadeth. Pues. Entonces ahí me sorprendí y dije, miechi, o sea. Claro, se veía 3 bandas así famosas. La primera no me acuerdo qué se llamaba, la segunda era Corrosion o Conformity y cerraba Megadeth, ¿no? Y dije, miechi, o sea, esto es lo más. ¿Cuánto te costó eso? Eso me costó $14. El negro chocho, tú también no la querías, pero llegaste ahí. Claro, llegué. Y de ahí ya me di cuenta pues que era como ir a cualquier pub y ver cualquier banda famosa, ¿no? Y eso es lo que me gustaba y es lo que me mantenía vivo, a pesar de que en ese tiempo no la podía ver a la chica que me gustaba, ¿no? Pero eso es lo que me mantuvo vivo y al final me di cuenta que lo que se hace allá, digamos, es lo que se hace en todo el mundo, ¿no? O sea, es donde se mueve prácticamente todo. Claro. ¿No? ¿Qué otras bandas viste? Sí, he visto todo. He visto a Slayer, he visto a Metallica, he visto a Type O Negative, The Cranes, he visto Cranberries. A la mayoría. Privilegiado, Vico Paredes privilegiado entonces en ese aspecto, ¿no? Sí, he visto Sepultura, Biohazard, Machine Head, y a todos les he ido a hablar, digamos, al ¿cómo se dice? Al backstage, ¿no? Y no, pues todos me hablaban buena onda, o sea, eran bien gentes, ¿no? O sea, ninguno era hecha la estrella, y así he aprendido mucho. Entonces yo decía, si mis amigos de Bolivia estuvieran aquí, ¿no? Si vieran todo esto, lo que estoy pudiendo hablar con esta gente, así. Y de ahí así, o sea, fue una linda experiencia. Claro que cuando regresé, lo que no me gustó fue que cuando vi las bandas, pues esos sí eran creídos, ¿no? O sea, hechos a las estrellas, digamos, ¿no? Y claro, y de ahí yo que tuve esa posición, esa actitud de, puto, ustedes no se los conocen ni Yunguyo, digamos, y conozco a los más famosos del mundo, que son tan buenas gentes, tan buenas personas, ¿no? Oye, ahí empieza a formarse, ahí empieza a crecer en tu cabeza de repente el proyecto que, te ha catapultado como uno de los mejores músicos, no solamente en la parte musical, sino también de la lírica, todo eso. Ahí empiezan a hacer este proyecto. Bueno, en sí, ella ya había formado una banda, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Se llamaba esas veces Radish. De ahí yo decidí que debería ser Alcohólica.
Alcohólica yo lo pensaba de antes. O sea, Alcohólica nació en Estados Unidos. De alguna manera sí, pero yo era el único miembro, digamos, el que mantenía a todos. Iba cambiando baterista, porque yo era el único que tenía la dirección de dónde tenemos que ir a grabar, qué hay que hacer. Los otros estaban ahí, no sé, era algo pasajero, o eran músicos de sesión, digamos, ¿no? Entonces, al ver tantas bandas buenas, obviamente el nivel musical te obliga a ser bueno, ¿no? O sea, o por lo menos a rendir con esos parámetros que te exigen las radios, los sellos y todo eso. Al final, cosa que cuando yo regresé a Bolivia, pues tenía una actitud como que no me gustaban las bandas bolivianas. No por el tipo de música que hacían, sino porque les faltaba actitud y se creían mucho y al final no eran nada, ¿no? Y al final me acuerdo que tuve que tocar en el Rock Ball del 95, o el Explo Rock del 95, si no me equivoco. No me acuerdo cómo fue, pero era en el Franco. Yeah. Y me acuerdo, esa vez se hicieron entrevistas aquí de los grupos, y todos los grupos eran así una rosca. Me acuerdo esas veces era Raga King, no me acuerdo, pero todos eran así como que amiguitos y todos eran salameros entre ellos, y hasta ahora son salameros entre ellos. Entonces yo no me cabía eso. Entonces cuando me tocó que me entrevistaran y me dijeron, ¿qué esperas de Alcohólica esta noche? Esta noche yo los voy a aplastar a toditos. Banduchas de porquería van a saber lo que es verdadero rock. Y así, y lo sigo diciendo, ¿no? ¿Y por esto no te ha tenido problemas en el medio? ¿No te sientes de repente por ahí, a raíz de estas palabras, un poquito alejado de este entorno? Tal vez sí, pero digamos, yo he sido siempre sincero, en el sentido de que a mí no me gusta tu banda, no me gusta. O sea, puede ser muy buena persona, ¿no? Pero musicalmente si le encuentro algo, o no está bien producido, o tiene esto, o tiene el otro, pues, o sea... No, güey. Claro, para nada, ¿no? Y entonces, al ver a las bandas que tienen esa actitud de que nosotros somos más, o por esto, por el otro, o sea, yo encuentro todas las debilidades en todas las bandas, ya sea en vivo o en producción de discos, ¿no? Entonces, sé dónde darles, digamos, ¿me entiendes? Como tal vez ellos piensen cuáles son mis debilidades, pero de ellos son mucho más, ¿no? Entonces es por eso que tengo esa actitud de que yo te encuentro miles de errores en tu música, por esto, y sobre todo porque, ¿sabes qué? Esto es una progresión de una canción famosa que se llama Tanto, digamos, ¿no? O esto es Cadillacs, esto es la base de Cadillacs, esto es el patrón musical de Cadillacs, lo único que están haciendo es cambiar la melodía de la voz y otra letra y otro coro, ¿no? Y eso para mí nunca fue componer. Tal vez a la gente que no sabe, siempre lo dije, podrán ponerle el dedo a la boca, pero la gente que tenemos mucho conocimiento dentro de eso, nunca lo van a hacer, ¿no? Y es por eso que muchas de las bandas, cuando quieren salir afuera, pues se van a chocar con gente que les va a decir, pero esto es tal cosa, o esto suena a 30 años atrás, y esto es así, así, y entonces es como que muy atrasado para lo que actualmente afuera tal vez está haciendo o escuchando, ¿no? Bueno, a ver, estabas en tu casa, me imagino, echado. ¿Cómo estabas cuando ¡ting! Alcohólica? Apareció el nombre y toda la idea. Bueno, lo que pasa es que yo tenía unos amigos que eran parte de una pandilla en Cochabamba y se decían Los Alcohólica. Y dije, ese es el nombre para hacer una banda de rock. ¿Por qué? Porque lo que yo quería era justamente un nombre que la gente se acuerde, sea un revés a la sociedad, no sea nada complaciente el nombre. Y de ahí es que puse Alcohólica. Posteriormente dije, no, Alcohólica es muy simple, y de ahí decidí ponerle Alcohólica a la Cristo. Y ahora ya, claro, muchos nos conocen solo como Alcohólica, ¿no? Pero en sí el nombre es Alcohólica a la Cristo. ¿Nacieron las primeras canciones a la par de que apareció el nombre, apareció la idea? Sí. ¿O ya tenías algo preparado anteriormente? No, en sí empezaron a aparecer las primeras canciones y me acuerdo que esas veces fui a Discolandia y esas veces el señor que atendía ahí era don Orlando Rojas, ¿no? Le di mi demo y me dijo, a ver, a la semana vamos a hablar. Fui a la semana y me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo es demasiado simple. Nosotros recibimos música de Inglaterra, esas veces representaban, ¿no? A Creo La Guana, a muchos sellos, ¿no? BMG, no sé qué. Claro, a los más grandes en sí, ¿no? Y no, pues recibimos material de allá que es demasiado poderoso y esto es demasiado simple, o sea, demasiado amateur, digamos, ¿no? Entonces me salí de ahí frustrado y dije, ¿cómo así?
Y bueno, y la verdad es que eso me ayudó porque luego me daba cuenta de que si yo me quedaba en Bolivia, tal vez no hubiera logrado adquirir muchos conocimientos musicales, ni a tener una armonía o progresiones musicales que sean diferentes a lo que se escucha en Bolivia. O sea, era real lo que te decía, faltaba todavía... Yo creo que sí, tenía razón, ¿no? Tenía mucha razón. De ahí cuando volví de Estados Unidos, presenté un trabajo que prácticamente para mí era igual simple, pero estaba bien producido. Pero de ahí el segundo disco que sacamos ya tenía otra tendencia musical, o sea, otro nivel de progresión musical al cual ya podría decir que esto no es boliviano, digamos, ¿no? Entonces la dirección musical también era distinta y más bien regresé con patada voladora porque me acuerdo que cuando llegué aquí a Bolivia, la primera persona con la que me entrevisté fue Juan Carlos Gutiérrez. Y él me dijo, ¿sabes qué, Vico? Esta música aquí no funciona, me dijo. Lo que funciona, andate al Socavón, creo que era. Y ahí vas a escuchar a Waps, Lucas y todas esas bandas de Diesiray, así, asá. Ay, le dije, mira, no es faltarles el respeto a esas bandas, pero le dije esto a Juan Carlos, mira, estoy llegando de Nueva York, donde la influencia que he tenido es de las bandas más poderosas del mundo. ¿Cómo puedo ir a escuchar bandas que solamente están dentro del mercado boliviano? Y no sé cómo serán. No, pero es que eso es lo que funciona, ¿ves? O sea, yo no iba a seguir la misma línea que todos iban a seguir. Entonces le dije, no, esto es lo que hacemos. Y si lo quieres sacar, pues bien, si no, no. Y de ahí lo volvieron a pensar. Y de ahí al final lo probaron y salió, ¿no? Con el segundo disco fue mucho más rápido. El tercero ya fue independiente. Y el tercero fue el que se lanzó en 23 países del mundo, ¿no? Y gracias a Dios ese no lo firmé con mis amigos de Discolandia. Dime, Vico, en todo este camino, ya con la música, con la cabeza puesta en lo que es Alcohólica, ¿habían presentaciones? ¿Has tenido presentaciones previas al primer disco? ¿Cuándo ha sido esto? ¿En dónde? Bueno, en sí creo que ha sido el salto más grande aparecer en el Rock Ball. De entrada, ¿cómo te sentiste, ¿no?, al ver a la gente, ¿no? Me imagino que de repente por ahí algo de temor, ¿no? Porque vos presentabas un estilo totalmente diferente a lo que se exponía, ¿o no? La verdad es de que no, tenía mucha seguridad de mí y siempre la he tenido hasta ahora y pues no, nunca tuve miedo. Sí tengo miedo, digamos, de cantar así en una guitarreada, ¿no? Ahí sí me cohibo, pero no, cuando veo a la gente, no, más bien muestro así todo lo que puedo hacer y demostrar, ¿no?, cuál es mi nivel musical, digamos, ¿no? Siempre preguntamos, ¿no?, por las anécdotas y precisamente la mayoría de las anécdotas siempre están relacionadas o a viajes o a giras o precisamente a tocadas, ¿no? ¿Te pasó algo de esto? ¿Alguna anécdota que se pueda contar? Estamos en horario de protección a menor, ¿te acuerdas? No, la verdad es que yo siempre he sido, no sé, bueno, la anécdota más divertida, y no sé si ustedes van a decir parte de eso, es cuando yo toqué en uno de los Rock Balls, si no me equivoco, y lanzamos alcohol a la gente. Esa fue la más increíble, creo, y me acuerdo que el Juan Carlos Gutiérrez con todo su jurado dijeron, ah, no, estos se han pasado y descalificados, digamos. Pero eso fue una cuestión de actitud, porque me acuerdo que de ahí toda la gente así, sí, alcohólica, ¿no? O sea, les gustó esa onda, ¿no? ¿Gustó el alcohol? Claro. Así que quedó con alcohol, ¿no? Y no la... Otra anécdota interesante fue también el Rock Ball, porque como les decía que todas eran una rosca de bandas, y me acuerdo que ese día el hijo de Carlos Rivero hacía sonido, y su actitud era muy intolerante. Y me acuerdo de que, claro, nosotros éramos los aislados, pero lo bueno fue de que la gente que había ido era gente que nos estaba apoyando así, sin haber lanzado un corte en la radio, sin ser conocidos. ¿Por qué? Porque éramos la única banda pesada que tenía fuerza, tenía actitud y todo eso. Y me acuerdo de que mi chica estaba amarrando un telón de Alcohólica y el Carlos Rivero creo que le dijo que no coloque. Yo me estaba preparando así para ingresar al escenario y veía así una discusión entre ella y él así, hasta que al final, según lo que después me enteré, ella dijo, yo lo voy a colocar. Y él le dijo, no lo vas a colocar, y creo que lo jaló el telón o algo así. Y solamente vi que ella le dio un puñetazo en la cara. Entonces vi que él como que se tambaleó y quiso reaccionar. Entonces uno de mis amigos vio eso y ¡pam!, le dio otro golpe y ahí comenzó
Ahí comenzó todo, que nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando, nos estábamos preparando para ensayar, pero al ver que mi chica estaba en problemas, mi amigo estaba defendiéndola, estaban peleando y que los de Sony Lum se estaban juntando para golpearse y que mis amigos estaban por ahí, entonces me saqué la guitarra y fui ahí. Fue todo un lío que al final... claro, fue todo un lío que al final me acuerdo que me insultaban, el Carlos Rivero padre se lo llevó al Carlos Rivero hijo ahí, me insultaban y como que yo me sentí impotente de no poder agarrarlo, o sea, porque estaba separado de una consola, y saqué mi gas lacrimógeno y pues les metí a toditos ahí. Entonces dijeron, que creo que se imaginaban que era ácido lo que les había echado. Era todavía desconocido el gas lacrimógeno, ¿no? Entonces, mi intención era probar cuál era lo que causaba también el gas lacrimógeno, ¿no? Y vi, pues, no, gusta que estaban ahí, y bueno, me entré como si nada, otra vez al escenario, que estaba con la luz apagada, y me acuerdo que el Steve Bravo, el cantaba de Way, el rapero, ¿no ve? A él le tocaba presentar, o sea, él era presentador, me acuerdo esa vez en el Explore Rock. Y él dijo, o sea, toda una secuencia de cosas que con la luz apagada, cosa que ese momento entra el Puka, que era parte de Sony Lum, era socio creo, y entra así todo alterado y me dice, ¿qué le has hecho a mi amigo? Entonces me saco otra vez la guitarra y digo, esto ya es una pelea, y como él venía alterado, entonces me dice alopa y Pablo, lo sorprendí, digamos, ¿no? Lo sorprendí dándole un golpe, y ese momento Steve Bravo no se daba cuenta de lo que estaba pasando atrás y dice, y con ustedes, alcohólica. Puta, prenden las luces y puede ser una pelea así campal, ¿no? Entonces me acuerdo que el Felipe Muxier, no sé si se acuerdan de Felipe, él me agarró de todo mi cuerpo y me dijo, cálmate, todo está saliendo mal, así que me estás arruinando el show y todo eso. Y vinieron todos los de Sony Lum a golpearme porque me estaban agarrando, ¿no? El Felipe, y de ahí me hice soltar porque les metí otra vez otro gas y los empecé a sonar, ¿no? Y así, al final, el Felipe me dijo, no quiero que me toque alcohólica, y nos sacaron con la policía, los camerinos. Ese hecho de sacarnos con toda la tropa de policías, pues fue de alguna manera bien interesante, y claro, bien show, entonces la gente dijo, mira, qué banda, qué esto, qué lo otro, así. Y lo que me gustó fue que la gente empezó a gritar, así, alcohólica, y la banda que seguía le empezaron a tirar basura. Entonces se veía el Felipe así como que un poco así ya nervioso porque le decían, pero que toque alcohólica. No, pero es que esto se va a poner feo. Y bueno, ahí me dijo, Vico, van a tocar con alcohólica. Me dice, pero por favor, no me insultes. Bueno, no voy a insultar nada, pero no quiero problemas. Todo un lío era. Al final, otra vez con la policía al escenario, como si fuéramos las estrellas, pero éramos vistos como hostiles, digamos, ¿no? Al final entramos al escenario y ahí tocamos, y esa fue pues la noche de alcohólica, digamos, ¿no? Y de ahí ya vino el primer disco y... ¿Si las relaciones siguen bien o se quedaron? No, sigue bien, porque me acuerdo que un día yo me acuerdo que decía así con mis amigos, les vamos a dar una paliza a todos los Sony Lumas. Y les íbamos a dar. Hasta que apareció un día el padre de Carlos Rivero y así me enfrentó por el edificio Alameda. Y yo pues estaba listo a cualquier cosa, ¿no? Y me dijo, no, me dijo. O sea, como que sintió que yo estaba ahí, iba a sacar algo, ¿no? Y me dijo, no, solo quiero hablar, me dijo. Y me dijo, lo que has hecho ese día no estaba bien. Y le dije, bueno, también a mí no me gusta de que le hayan querido faltar a mi chica. Y bueno, ahí se arregló la cosa. Solo. Claro, se quedó ahí. Y al final, al año siguiente hubo otro Explore Rock y se acercó un poco y me dijo, pues nosotros somos profesionales como sistema de sonido, así que no los vamos a sabotear y esto que lo otro. Y así, al final se arreglaron así las cosas, ¿no? Final feliz, más bien, ¿no? Sí, pero qué terrible, ¿eh? Quería probar el gas lacrimógeno, a ver, ¿qué efecto hace? Bueno. Quería probar todas las armas que tenía. Ok, hay más con alcohólica. Sí, los primeros temas, por lo menos vamos a hablar de Rain, aunque algunas veces me dijo, no hablemos de... Pero vamos a hablar de ese tema que me parece que abrió las puertas a los medios, a la gente y todo lo comercial, ¿no? Así que vamos a hablar de eso el siguiente bloque, ¿no? Vamos a seguir con Vico Paredes en este confesionario. ¿Quieres descubrir más? Quédate en sintonía de la radio. Ya volvemos.
vuelta con el confesionario, de vuelta con Vico Paredes, de vuelta con Yarko Ríos y quien te habla, Ricardo Irusta, en esta conversación que tenemos con los músicos, en esta conversación agradable donde conocemos esas facetas y esas cosas que de repente mucha gente no lo vio, o si lo vio no sabe cuál es el final, como la que nos contaba como anécdota, no sé hasta qué punto anécdota, pero bastante dura, ¿no? Creo que es una de las más fuertes, se puede decir, que hemos escuchado en el confesionario, pero es una confesión verdadera. Empecemos a hablar un poquito de los inicios ya de lo comercial, cómo llegaste a la radio. Recuerdo por lo menos esa época cuando habían los CDs y todo aquello. Llegó el tema de Rain, de Alcohólica, pero llegó en cassette. Un cassette de Discolandia, masterizado. Ni siquiera era el cassette, sino era el sencillo nada más. Y pues, exacto, sí, el más y todo aquello. ¿Cuál fue tu impresión al escuchar por primera vez acá en la ciudad de La Paz, en Estéreo 97, tu canción? ¿Dónde estabas? A ver, cuéntame un poquito cómo hiciste esto, ¿no? Porque fue difícil, ¿no? Fue difícil, ¿no? El inicio. Que sí, como te decía, yo ya le había planteado a Juan Carlos, ¿no? De que no, este era el disco y ya. Y él me decía, aquí la única canción que va a funcionar es esta baladita. Bueno, pues entonces metela como primer corte. Bueno. Entonces salí como primer corte y me dijo Juan Carlos, no, esto va a estar increíble, me dice, va a tener su aceptación. Y entonces yo esas veces le decía, bueno, entonces vamos a sacar el cassette, porque yo me imaginaba que íbamos a sacar un cassette, porque sacaban solo Discolandia, creo que es vinilos y cassette, y creo que estaba terminando la época del vinilo. Me dijo, no, vamos a sacar CD. Pues me alegré porque CD, así, sí, CD. Y al final salió el CD, lo escuché en la radio y pues fue lindo escucharlo, ¿no? Y claro, me alegró porque después ya todo el mundo decía, alcohólica, ¿no? ¿Y era una de tus metas llegar a la radio, convertir tu música en algo más comercial? ¿Estaba dentro de tus metas? ¿O no te hacías problemas? La verdad es de que de alguna manera yo creo que cualquiera quiere, si hace música, quiere que sea difundida, ¿no? Pero en este caso con Discolandia, y esas veces Discolandia tenía el monopolio de todas las radios, ¿no? Y era mucho más difícil entrar así independientemente a una radio, entonces fue algo masivo, ¿no? Porque fui a Oruro, fui a Cochabamba, fui a Potosí, al rincón, a cualquier rincón de Bolivia, y todo el mundo sabía que era Alcohólica, se ubicaba en la canción Rain. Entonces era interesante porque se manejaba así Discolandia, ¿no? Era muy poderosa en sus tiempos. Yo conocí este tema en una suscripción que viene de Estados Unidos, Conexión Latina. Sí, eso yo también lo tomé así como que, ¿de verdad? Porque Juan Carlos me dijo, hermano, está saliendo un Conexión Latina que me mandan de Miami. Sí. Y yo, no. O sea, ¿será verdad? ¿Será su habladuría? No sé. Hasta que un día ya varios DJs me empezaron a decir, sí, te cuento que sí, de verdad. Y al final me mostraron el disco y wow, qué increíble, digamos, ¿no? Claro, decía Origen Bolivia y todo eso, ¿no? ¿Quiénes eran los integrantes? Y sí, me gustó porque de alguna manera era como, escucha, estamos dentro de un compilado de música que no es solo boliviana, ¿no? Sino extranjera. Hay muchos artistas reconocidos a nivel mundial, ¿no? Sí. ¿Cuál era tu primera banda, los primeros músicos que conformaban Alcohólica? ¿Te acuerdas de ellos? Sí, eran... mi baterista se llamaba Waldo Mendoza, era uno de los mejores dentro del underground, ¿no? Mi bajista era el famoso Rigoberto Paredes, es hermano menor del Pepe Lucha, ¿no? Después mi otro guitarrista era el Marzuca Palacios, que luego fue bajista de Alcohólica y ahora ya toca en Calamarca, toca con Blackjack, ¿no? Después no me acuerdo, ¿no? El Vico Figueroa, que es parte del Facto Alfa ahora, ¿no? ¿Tu hermano todavía no tocaba contigo? No, era un niño todavía. Era un niño, pero ya estaba queriendo hacer sus primeras armas, ¿o? Vito debutó pues en un underground con Alcohólica y eso fue terrible porque... fue en el Rock Ball. ¿Y sabe cuál fue la historia? De que él tenía 14 años. Y entonces mi chica era la que tocaba los teclados. Y como que yo había terminado esa relación con mi chica, entonces no había quien toque teclados y estábamos a 2 semanas de tocar en el Rock Ball. Se fue con el teclado. No había quien toque el teclado. Entonces le enseñé a mi hermano. Le dije, es así de sencillo que esto que lo otro. Y bueno, ya. Ensayamos, sí, lo va a hacer bien, decían todos. Y era el más changuito, ¿no? Hasta que ese día que llegó la presentación de Alcohólica con él, entonces vio la gente, ¿no? ¿Se acuerdan de los Exploradores que eran full gente?
¿Estás bien? Le digo a mi hermano, sí, estoy bien. Cuando vio la gente dijo, estoy mal, no voy a poder tocar. ¿Cómo que no? Así, no, uy, me está dando miedo, mira tanta gente. Digo, es como has ensayado, listo, así, no tienes que distraerte, estar concentrado. No, me dice, y ahí aparece mi guitarrista que era el Manolas, y me dice, yo le voy a dar unas pastillas que yo siempre tomo, y eran unos tranquilizantes, ¿no? Y él me dice, después de esto tu hermano siempre me va a llamar. Y le dio esos tranquilizantes, y entonces mi hermano se sintió más relajado. Pero luego cuando ya estábamos entrando al escenario me dijo, no ha hecho efecto las pastillas. Y yo le digo, metele otra más. Y le metió otra más, y mi hermano tocó tranquilo, ¿no? Y entonces, re tranquilo. O sea, salió bien más bien las cosas, ¿no? Desde esa vez, bueno, ya fue integrante de Alcohólica. Desde esa vez ya fue integrante. Y la segunda, que fue igual a algo anecdótico, y fue algo fuerte, que mi mamá no quería que mi hermano toque porque nos fuimos a meter a tocar a un underground. O sea, yo lo hice porque la gente decía que nosotros nos decimos muy a las estrellas, a los muy capos, que solamente tocamos en la zona sur y que tocamos y nuestros temas suenan en el Estéreo 97 y ya hemos dejado de ser underground. Y dije, no, toquemos en un underground. Toquemos en un underground. Y al tercer tema yo siento que muchos de los de las otras bandas me estaban insultando. Y pues yo los ubiqué bien quiénes eran. Y el tercer tema dejamos de tocar. Y terminamos de tocar y concentré a mis amigos y les dije, ¿saben qué? Aquellos nos han estado insultando, así que les vamos a ir a dar una paliza. Y así fui, y los tipos me dijeron que lo que yo hacía musicalmente no era auténtico, que esto que el otro, que no era underground, que esto que el otro. Puta, le di una paliza a uno y me fui, me entré otra vez al lugar. Y de ahí cerraron el lugar, que esto era detrás de la universidad, era en el coliseo de la UNSA. Y ahí regresaron esos tipos con botellas, así, supuestamente para darnos una paliza a nosotros. Y me dijeron, no queremos abrir porque están afuera. Y gritaban, que salgan. Y dije, ya, salgamos, están con botellas. Me agarré una botella y salgamos. Y ahí me di cuenta de que todos los que eran el bulto, o sea, nadie se animaba a hacer nada. Entonces el tipo que quería tener problemas conmigo me dijo, ya, pero sin armas y sin botellas, nada. Ya, tiré las cosas y empecé a correr hacia él, pues. Y el tipo se sorprendió que fuera así, todo un bólido contra él, que empezó a correr. Y todo el grupo que estaba con él empezaron a correr. Apareció un auto y ¡pum!, lo levantó uno. Ahí terminó todo. Y que habían dicho que yo les he dado una paliza a uno de ellos, que lo he querido matar, o sea, ya sus especulaciones. Pero al final fue así la historia. ¿Quién era este personaje? ¿Se puede saber? Era el Chule, que tocaba en esa banducha 318. Eran unos que se hacían los punks, ¿no? Pero yo les decía los pancakes. Oye, Vico, ¿eras de recibir entonces, no te gustaba recibir muchas críticas, por lo visto? ¿O había que tener un cierto tacto para decirte las cosas? Lo que pasa es que me acuerdo, me lo decían como por molestarme, pero escondidos entre la gente. Yo siempre decía, ¿quién ha sido? Y luego ajustaba cuentas, ¿no? O sea, no me gustaba que me molesten, ¿no? Es que lo que yo decía era, ¿qué me vienes tú, digamos, a criticar si estás pateando latas, digamos, ¿no? Me acuerdo que una vez ubicas el Ojo de Agua, ¿no? Yo estaba ahí viendo un grupo de unas chicas que tocaban bien bonito, y aparece uno así under y me dice, ay, que tú, que esto, que lo otro, que no sabes, que esto, que así, que así. Y que, ¿sabes qué, viejo? Es como darle a comentar los estados financieros, o sea, es como que el gerente diera a comentar o dé su opinión al portero por los estados financieros de la empresa. Así te considero yo a ti. O sea, a mí me va a importar cuando alguien que sepa sobre música, tenga criterios sobre producción, venga a criticarme, y ahí lo voy a recibir, o sea, como se merece. Pero tú estás pateando latas, digamos. O a ver, dime así, ¿sabes a la velocidad que está tocando este grupo? En el tono que están tocando. O sea, le agregaba cosas que al final nunca me iba a responder, ¿no? Que te estás alterando ante mí. Y bueno, yo esas veces siempre caminaba armado, o sea, me las tenía todo bien calculadas como para que nadie me moleste, ¿no? Y cuando yo digo, yo opino, han debido ver en la tele y hasta mismo... ¿Día gases? No. No. Okay. Sigo con la pregunta. No, lo que pasa es que cuando yo opino algo, es que me atengo a lo que pueda pasar. La otra vez me decían, ¿qué opinas de tal grupo y de tal grupo? Por ejemplo, el Arnold Venegas, su hija, ¿no? El Arnold. Claro. Me dice, me entrevista así y me dice, con una sola definición, ¿nos puedes decir
lo que te vamos a decir. Bueno, y me dicen, desaire, es una basura, les digo. Quilquiña, es otra basura. Veneno, peores, más basura, sí. Y Heidner también me parece basura. ¿Pero por qué? ¿Que son el mismo estilo? No es que signifique que sea el mismo estilo. Yo me doy cuenta de lo que es mamada y lo que es bien hecho, o lo que es copia de otros grupos, ¿no? Y así, y Mamut está bien nomás. O sea, yo no tengo miedo en decir, ¿entiendes? O sea, porque sé que a lo que me puedo estar ateniendo. Pero cuando alguien hable mal de Alcohólica, suponte diga, es una basura, ¿por qué lo dices, querido? Así. O sea, ¿tienes criterio musical? ¿O estás listo como para aguantar una paliza mía, digamos? ¿No entiendes? O sea, sé a lo que me tengo. Y soy así, ¿no? Un carácter fuerte. Carácter fuerte, yo diría, ¿no? Definitivamente. Bueno, Vico Paredes... Oye, pero si tiene carácter fuerte todo eso, ¿cómo nació Rain? Lo que pasa es que Rain era una balada que no estaba dentro de mi proyecto y a Juan Carlos Gutiérrez le gustó como para meterlo en ese disco y dije, bueno, si funciona, funciona. Lo que pasa es que yo creo... El disco Alcohólica donde está... Toxicology, precisamente. Una armonía bastante suave, sutil, no noto una... Lo que pasa es que yo creo que las personas sensibles tenemos esa tendencia a reaccionar. Yo soy bastante susceptible, ¿no? Como te puedo decir, o sea, yo sufro demasiado dentro de lo que es mi vida, digamos, y reacciono, o sea, puedo reaccionar llorando, puedo reaccionar violentamente, ¿no? Porque pienso que soy sensible y de ahí es que nacen las canciones. Pero hay letras sensibles. Claro. Letras sensibles, ¿no? De enamoramiento, hasta en francés, que es un idioma que no es, que te digo, de repente común y que tenga esa violencia que a veces se quiere representar a través del idioma, ¿no? Claro. Por eso esta pregunta, ¿no? O sea, de repente sí, como bien lo aclaras, puedes reaccionar de dos formas, o bien llorando como un niño, o bien agresivamente, violentamente, ¿no? Exacto. Bueno, Vico, lo que quería preguntar... Alcohólica tiene su paso, tiene su crecimiento, pero al margen de todo esto se vienen otros proyectos, otros grupos. ¿A qué nace esto? ¿A mostrar otra faceta de la parte musical de Vico Paredes o por qué? Lo que pasa es que mi hermano, yo lo veía que era un buen cantante dentro del estilo, entonces dije, hagamos un proyecto que se llame Loco y tú vas a cantar, pero que no sea como Alcohólica, sino que tenga ciertos elementos flamencos dentro, ¿no? Elementos de percusión, un poco más latino y sea más melódico, y que sea una línea un poco más nu metal, y no como Alcohólica más industrial, ¿no? De ahí es que nace eso, el proyecto Loco, ¿no? De ahí hice otro proyecto que era Esvástica, no sé si lo han visto, ¿no? Ese grupo sí era intolerante en sus letras y en todo, y me acuerdo de que yo lo invité a Juan Carlos Gutiérrez a vernos en ensayo, que éramos mi hermano, el Cristian y yo, y ellos tenían 13 años. Entonces, lo interesante de esto era para Juan Carlos, que eran unos niños, el 80% de la banda, y yo entonces dijo, saquemos ese disco. Pero Juan Carlos nunca escuchó las letras, porque no teníamos micrófono, ¿no? Entonces se grabó el disco con Mario Acebo en Discolandia, y pues ese disco era lleno de insultos, agresiones a todos los estilos musicales, a las religiones, a los policías, a todo el mundo, ¿no? Había una canción que se llamaba Mata a tu maestro, que dijimos, este tema lo van a agarrar los... Claro, lo trajeron, ¿no ves? Claro, se puso todavía en rock and roll, claro, sí. Claro, mata a tu maestro, ¿no? Entonces decía yo odiaba a mis maestros, ¿no? Porque me hacían la vida... Claro, entonces yo decía, alguna vez desearía matarlos, decía, ¿no? Y como yo, deben haber muchos changos, así que se debe identificar y que se va a promocionar, y se llama Mato a tu maestro, y me dijo, puta, sí, se va a pegar entre todos los changos, me dijo. Listo. Y esas veces hubo un problema con los chicos del Calver, ¿se acuerdan? Los que iban a lanzar piedras, algo así. Entonces dijo, no es la época en la que se tiene que lanzar este disco, hay que esperarme. Bueno, cuando pasa el tiempo, yo digo, la portada va a ser un niño y con una esvástica así quemada en la cabeza, como si lo hubieran hecho como una vaca, ¿no? O sea, sellado, ¿no? Y dice, es un poco fuerte la portada, pero ya. Al final pasa el tiempo, y un día me llama Juan Carlos y me dice, hermano, ¿qué has hecho con ese disco? ¿Por qué? Le digo, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Pero qué te he hecho? Le digo, ¿cómo vas a cantar esas letras? Me dice. ¿Pero qué tiene, viejo? O sea, es la forma de expresión que tengo, o sea, para este tipo de música. No, hermano,
y no sé quién de la familia Dueri había escuchado y le había molestado. Me dice, esto no, mi puesto está colgando de un hilo. Digo, pero Juan Carlos, yo varias veces te he dicho, cuando estábamos grabando ese disco, que pagues el estudio para escucharlo. Y Juan Carlos escuchó el disco cuando ya estaba fabricado y había vuelto del Canadá. Entonces, ya estaban los 1000 discos hechos. Y dijeron, esto no se puede lanzar por Discolandia, es una falta de respeto. No, o sea, era demasiado intolerante. ¿Qué te voy a hacer esto por aquí, por atrás? O sea, era violento, ¿me entiendes? Demasiado violento. Entonces, aparte, nos hacíamos mofa de los cumbieros, que esa música de cholicumbieros, que mariconas, que esto, que el otro. Y me acuerdo que el sonidista, que era Mario Seba, se reía, pues, y les hacía escuchar a los brothers, a la bamba que estaban ahí grabando en Discolandia. Y decían, ¿cómo pues van a permitir hacer eso? Pero nunca les importó, digamos, hasta que... O sea, escucharon el disco cuando ya estaba terminado. Podían haber evitado todo eso si cerraban el estudio y lo escuchaban, ¿no? Pero al final salió ese disco y fue el boom de dentro del underground, digamos, ¿no? Puta, qué discazo, así, ¿no? Y creo que fue la única banda que produjo Discolandia a ese nivel, ¿no? O sea, demasiado intolerante. Ya no más. Sí. ¿Y dónde quedó esa idea? ¿Se quedó ahí? No, ahora que, digamos, he logrado filmar esto con Alcohólica, he pensado hacer una versión así, igual de intolerante, pero no usando el nombre de Svástica, porque Svástica es un nombre bastante complicado, digamos, para afuera, ¿no es cierto? Por la onda de Hitler, racismo, ¿sí? Y como que en Europa y Estados Unidos lo toman más en serio eso, he decidido cambiar el nombre a El Cartel del Diablo, que es así, ¿no? O sea, canciones como que Te Penetro, ¿no? Y canciones demasiado intolerantes. Por ejemplo, hay una que empieza con la canción esta de Topollillo, ¿no? Dice, a la camita, nena. Y claro, y ahí aparece un niño y dice, papá, ¿me puedo fumar un porito de mota? Y el papá le dice, carajo, eso pues para los collas, ¿no? Así que, si usted quiere fumar mota, yo le voy a sonar, ¿no? Y ahí empieza la canción y dice, los niños malcriados quieren más mota. Y así, ¿no? Son canciones chistosas, pero de letra bastante fuerte, que al final el que lo sepa apreciar dentro del estilo, o sea, la música va a ser demasiado agresiva por muchos, pero la letra es chistosa al final, ¿no? Por ejemplo, hay otra introducción que dice, nosotros somos los Cumbia Pigs, ¿no? Y nosotros hacemos música para chicas tontas y chicos bobos, algo así, ¿no? Y empieza una canción tonta y esa canción se llama El Chuculeo, ¿no? O sea, pero es agresiva, pues, ¿no? Vico, ¿hay alguien que admires en todos los planos, musicales, de repente? No sé, ¿a quién admiras del país? A ver, de Bolivia, no, hay buenos. Yo creo que Carcas es una agrupación, o sea, de mucho respeto, ¿no? Y lo que hace y todo. Sí, más que todo en el nivel de composición que tiene, que prácticamente son en muchos casos himnos, ¿no? Para himnos que la gente ya los canta, como que refleja lo que es Bolivia. Otro señor también que hace muy buena música y lo admiro es don Gerardo Ayáñez, ¿no? Luego me gusta lo que hace Sumayugar, me gusta lo que hace don Fernando Jiménez, puñista de oro, ¿no? Y también Luzmila Carpio, ¿no? O sea, sin perder la identidad musical, ¿no? O sea, lo que han podido llevar adelante. Todos son folclóricos, ¿no? Exactamente. Sí, tradicionales. Relacionados a los folclóricos. Con el resto Cabur, digamos, ¿no? O sea, yo escucho esa música como que técnicamente le falta mucho, ¿no? En dirección o producción musical, pero en sí lo que vale en esa música creo es más la esencia, ¿no? Yo a una época frecuentaba mucho el Ojo de Agua y me acuerdo, por hacerme la burla, le dije a uno de los indiecitos que estaba tocando, ¿habrás afinado tu bombo? Le digo, ¿no? Y me dice, no, es la frecuencia de la tierra lo que lo afina. O sea, me dejó así pensando y dije, La sabiduría andina también, ¿no? Sí. No, y ahí me di cuenta que, digamos, ellos no conocen sobre afinaciones, ellos no conocen sobre metrónomo. Instinto de repente, ¿no? Pero es raro cómo cumplen ciertos parámetros musicales de no salirse de una escala, digamos, y viniendo de las comunidades, ¿no? Porque prácticamente ellos simplemente están agarrando lo que sus ancestros de alguna manera crearon musicalmente, ¿no? A través de la tradición han ido recibiendo, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con otro break y ya vamos a hablar de los proyectos
y de algunos otros aspectos de la música de Alcohólica, ¿no? Hay todavía para seguir conversando con Vico. Vamos a hablar de los proyectos que se vienen para este 2007, viajes a Europa y bueno, muchas cosas más. Quédate con el confesionario. Un momentito, antes de que sigáis. Más confesiones, más anécdotas, más historias. Vuelve en segundos el confesionario. El confesionario. Un país visionario, vida y obra del rock nacional. Es tiempo de más confesiones. Retorna el confesionario. Volvemos con el confesionario en su segunda parte con Vico Paredes en este momento en los estudios Estéreo 97 y como invitado especial de este nuevo ciclo del confesionario. ¿Qué haces en un día común, Vico Paredes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu día rutinario de repente? Bueno, sí, estoy mañana, tarde y noche, sábados, domingos y feriados en el estudio de grabación. Como les he dicho, tengo 3 proyectos. Bueno, no les he dicho, no tengo 3 proyectos así haciendo, ya sea en cuestión audiovisual y también musical. Hemos cerrado con M Audio Internacional. Ellos trabajan con Juanes, con Daddy Yankee, trabajan con Black Eyed Peas. ¿Les gustó la música de Alcohólica? Sí, o sea, más que todo, más que si les gustó la música, sino que rendimos con el parámetro de nivel. Ya. Porque somos la única banda de ese estilo musical dentro de su catálogo. En un mes ya vamos a estar en su página web. Entonces nos van a... somos los como endorsers, ¿no? O sea, que nos están dando todo lo de la marca, ¿no? Para moverlo a nivel latinoamericano. Y eso nos ayuda bastante, porque en Europa nos han dicho, si pertenecen a este M Audio, pues es más fácil lograr conseguir más fechas todavía, ¿no? Claro, entonces, estoy en esas negociaciones, ahora estoy hablando con Shure, y Shure es mucho más complicado, ¿no? Pero a ver, esperemos que se dé. Entonces estoy siempre viendo todos mis contactos para ver toda la ayuda necesaria que voy a necesitar en Europa, ¿no? Hasta hoy en día, ¿qué es lo que te ha dado la música? Creo que lo más grande ha sido estos últimos 2 años, porque los otros 4 años anteriores yo me sentía frustrado y hasta había dejado a un lado la música y dije, realmente creo que mi padre tenía razón, que la música no me iba a llevar a ningún lado. Y aparte que a mi papá no le gustaba lo que hacía, ¿no? Entonces, de alguna manera decía, creo que tenía razón. Aparte me metí a estudiar auditoría, luego me metí a estudiar producción audiovisual. Entonces fue como que creo que mis padres tenían razón, digamos. Bueno, mi madre me apoyaba, pero me decía, no, estudia. Terminé de estudiar y como que estaba escrito tal vez, se presentó este sello, bueno, en realidad no era un sello, era una agencia que se interesó por Alcohólica, y al ponerla como propuesta en el Midem que se lleva a cabo en Cannes, Francia, cada enero de cada año, entonces fue cuando 23 sellos de diferentes países se interesan por Alcohólica, por un disco que lo habíamos grabado el 2001. Entonces dije, a ver si se da, porque mucha gente sí siempre me escribía que les interesa, que esto, mayormente de sellos independientes era la gente que me escribía, pero nunca se llegaba a nada. Entonces esto lo tomé como que es otro más que se interesa, pero no creo que nunca se llegue a nada. Hasta que luego me dijeron, tenemos que firmar licencias, publishing, derechos de ejecución pública, autor de composición, porque hay 23 sellos interesados y ya nomás quieren cerrar. Entonces, bueno, pues recibí los contratos así de ejemplos.
Entonces me decían que las regalías iban a ser un 18%. Entonces les dije, no, pues me parece un poco si les estoy dando todo ya en bandeja, desde videos y la música, ¿no? Me decían, yo les dije por lo menos un 40 o 50% regalías, y me dijeron, no, lo que pasa es que con las bandas nuevas tiene que comenzar así. Aparte nosotros estamos invirtiendo en Alcohólica como una banda nueva, no es lo mismo que una banda que ya circula, digamos, ¿no? Y lo que tú pides, así 40, 50%, son días que solamente se dan con Madonna y ese nivel de artistas. Bueno, entonces... 18, ya, pues. 19. Claro, y dije como... Bien, ¿no? Claro, y dije, no voy a perder esta oportunidad, entonces hagámoslo de una vez. ¿Vives de la música actualmente, Vico? Ahora sí, esos últimos 2 años, sí. ¿Y antes qué hacías? Tenía mis ingresos por hacer algunos jingles musicales, ¿no? No jingles musicales, sino jingles para spots. Publicidades. Exacto, Ya. sí. De eso, pero era hasta por ahí nomás también, ¿no? Claro, porque también es otra de las pasiones que tiene Vico, aparte de la música, es la creación de videos, ¿no? Sí, me gusta mucho. Los videos de Alcohólica han sido producidos por vos, ¿no? Sí, en un 80% sí. Ahora, en ese tiempo cuando, digamos, no tenías el dinero, estaba faltando y estabas pensando en el rock, que sí o que no, y todo aquello, ¿no habías pensado, por ejemplo, en, bueno, agarro los grupos de acá y empiezo a producir, de ahí gano, empezar a grabar algo, aunque no me guste el ritmo, aunque sean grupos pues, de lo último, pero empiezo así? ¿No habías pensado tal vez en aquello? Lo que pasa es que aquí todavía no existe esa forma de pensar de que voy a buscar un productor, ¿no? Y le voy a pagar tanto. O sea, todos te dicen, ayúdame pues en la producción, así, pero no hay el efectivo. Entonces, para eso es preferible no hacerlo, ¿no? Si tienes tu tiempo ocupado. ¿Cuál es el sueño más grande que tienes, Vico? Tener una familia, ¿no? O sea, mi ¿Soltero esposa. en este momento? Sí, soltero. Solo casado con la muerte. No, soltero. Oye, ¿no cambiará con el matrimonio de repente el estilo que has logrado obtener, la imagen que has logrado cosechar? Que ya tienes, claro. A ver, les voy a ser bien sincero. La música que yo hago ahora, la hago porque me nace. Pero digamos, no creo que influenciaría a la familia, o no sé, por ahí, ¿no? No sé. Sí. No sé, la verdad, no sé. Algo que te falte hacer en esta vida. Solo tener hijos. Sí, o sea, hasta encontrar una mujer ideal, ¿no? Nada más. ¿Qué opinión te merece la movida underground del país? La movida underground del país le falta madurar. Lo que pasa es que ellos creen que ser under es tocar en cualquier tambo, ¿no? Y no es el mismo under de Europa o Estados Unidos. Entonces, por esa parte, o sea, no le dan la importancia de vida al sonido, al lugar. Y pues ir a un underground de cierta manera se ha vuelto como que ir a emborracharse, ¿no? Por ejemplo, podemos ver grupos del under de que tocan gratis en el Equinoccio, ¿no? Los llenan porque son gratis. Pero la gente que está ahí está totalmente, o sea, no le veo el negocio, ¿me entiendes? Porque para empezar, si un grupo under hace su presentación que va a ser gratis, como las que hacen en el Equinoccio o el Taipei, y es porque el dueño del lugar quiere ganar algo del consumo, ¿no es cierto? Pero ustedes van a ver siempre que allá afuera está la fila de chanos bebiendo sus bolsas de alcohol. Entonces, no hay negocio, ¿no? O sea, lo under también tiene que generar algo, ¿no? Para que el grupo pueda generar otro disco mejor, claro, otra producción la mayoría mejor. de la gente under dice, no tiene que ser comercial, no tienen que vender, no tienen que cobrar, ¿no? Hay ese pensamiento por lo menos, ¿no? Eso es lo que dicen, pero sin embargo las bandas que consumen, no sé, la más under que puede haber, Cannibal Corpse a nivel mundial, es una banda que factura, ¿no? Y llegar a Bolivia cuesta, ¿no? O sea, toda banda europea under, ¿no? Realmente cuesta porque ustedes ven su nivel de producción en videos y en discos es pues por arriba de los $20,000, $30,000, ¿no? ¿Quién sabe más? Ahora, y esa misma gente, después que te corté, es gente que consume discos piratas, o sea, no consumen discos originales, ¿no? Entonces yo no lo veo como gente que realmente, o sea, un under así bien maduro que diga, bueno, somos Andes, pero vamos a comprar, vender nuestras cosas, ¿no? Y no, o sea, todo lo quieren gratis o regalado, ¿no? Ahora, ¿qué le falta a los músicos nacionales, a nuestros grupos que tocan rock, pop y todo aquello, que digamos, desde tu punto de vista son pobres, pero están moviendo, tal vez están facturando acá? ¿Será que la gente tal vez no exige que los músicos
faltan sellos, no sé, ¿qué es lo que le falta entonces a esta movida nacional para que no solamente sea Alcohólica el grupo que salga, ¿no? Sino sean varios grupos que salgan en diferentes géneros? Lo que pasa es que falta nivel musical en cuanto a ejecución y también en composición, ¿no? Como les decía, hay canciones que tú vas a escuchar que ya son progresiones que se hicieron hace 30 años, ¿no? Entonces utilizan las mismas fórmulas, los cuales con eso no van a impresionar afuera, ¿no? Entonces tienes que impresionar con algo que sea diferente. Cuando yo vivía en Estados Unidos, o sea, de nada servía ser un Metallica más, porque habían 1 millón de bandas que querían ser como Metallica. Entonces había que hacer algo que sea distinto. Y lo mismo tiene que pasar en Bolivia, pero para empezar, pues tu producción musical tiene que ser bien puesta. ¿Dónde fallan los grupos? Donde sus músicos no son precisos. Desde el baterista, que ahora con la tecnología pues puedes ver cuándo un baterista, un guitarrista está desfasado, ¿no? Entonces esas cosas, el músico tiene que ser bien preciso, cumplir con sus requerimientos. No los cumplen, ¿no? Y tú notas al tiro cuando una banda americana que cumple con todas esas cosas, ¿no? Ahora, no es, digamos, que yo me estrelle con ciertos estilos musicales, ¿no? Yo creo que en el pop o está en la cumbia, tiene que haber nivel de exportación, ¿no? Por ejemplo, y para esto tienes que tener, esencia, tienes que tener actitud, ideología, no sé, ser auténtico. Por ejemplo, yo critico mucho a las bandas bolivianas porque les digo, se quejan mucho contra el reggaetón, digamos, pero Daddy Yankee, por ejemplo, es un tipo que tiene esencia, actitud y truena más que cualquier grupo boliviano, ¿entiendes? O sea, es mucho más puesto musicalmente con sus arreglos que le hacen en toda la producción final que tiene. Entonces, ahí está, digamos, el detalle. Por ejemplo, cuando me dices, hay grupos que sí facturan, pueden sí tocar todo el fin de semana, no sé, en Mamá Diablo o en el Equinoccio, pero facturan, pero el talento no se lo compra. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué se ven videos mediocres? ¿Por qué se ve una producción mediocre? O sea, yo he sido testigo de cómo un grupo recientemente, Comercialoide, ha grabado en el estudio donde yo estoy todo el tiempo. Y sé todo lo que se tiene que hacer para que salga bien, porque así natural no sonaba bien, ¿me entiendes? Entonces son grupos que de una sí pueden tronar bien a la primera y decir es exportable, pero si se trabaja y se retrabaja y se moldea mucho, o sea, no es pues de esencia, ¿me entiendes? Uh-huh. Lo que yo veo desde mi punto de vista es que de alguna manera cuando Discolandia tenía el monopolio en todo esto, hasta en las radios, me acuerdo que no era fácil traer una canción y que te la pongan en la radio. Te decían, no, a ver, lleva a Discolandia, que lo escuchen. Eso me acuerdo, me dijo una vez Boris Navarro. Llevé y de ahí pasó a Juan Carlos y ahí fue la manera de que luego se interesaban en hacer el disco y así se entró Alcohólica a la radio. Eso de alguna manera me parecía que era bueno porque era como un cierto filtraje, ¿no? De que lo que estaba mal, pues ahí nomás se quedaba. Pero desde que se dio de que cualquiera que grababa podía difundirlo en la radio, pues ya he notado que habían cosas demasiado malas, ¿no? Pésimas. Y por ejemplo, cuando Rock and Roll ponía competencia videos truchos, ponía competencia producciones mediocres, entonces decías, yo me rajo un año haciendo un disco, ya sea en composición y en ejecución y producción final, en audio y en video, o sea, ¿cómo puede ser algo que está hecho con una cámara trucha? Sin tener sentido de criterio de fotografía ni de colores, igual musicalmente mal hecha una masterización dentro del espectro musical. Entonces, o sea, es injusto, ¿me entiendes? Yo decía, no es justo que me pongan en competencia con basura, ¿me entiendes? Eso es lo que yo decía. Pero alguna vez el Pato me decía, pero es que yo, ¿qué más voy a poner? Pues entonces yo creo que debería escogerse, ¿no? O sea, un filtraje, pero eso no se hacía y creo que no se ha vuelto a hacer eso, ¿no? Entonces es por eso que creo que muchas bandas mediocres han salido adelante. Lucas ha sido una banda que desde el primer disco ha sonado muy bien. Y respeto a esa banda. Octavia ha sido una de las únicas bandas que ha trabajado en su música, aunque no me guste, pero ha trabajado y ha hecho las cosas como tienen que ser. Otra banda ha sido Track, otra ha sido Sacrilegio, pero de ahí ha aparecido una sarta de bandas que han sacado cosas malas, o sea, producción mediocre, ¿no? Te vas contra el tiro al escuchar desafinaciones, o sea, malas y guitarras descalibradas, baterías que no estaban afinadas. Entonces, si eso se difundía por la radio y por la televisión y decías que era boliviano, puede ser una vergüenza, viejo. O sea, yo era el primero que los criticaba, ¿no? Y actualmente sí, yo encuentro miles de errores en muchos grupos, que a pesar que tocan consecuencia y programaciones, se siente todavía ese desfase, ¿no? Vamos a conocer un poquito sobre Vico. ¿Cómo es? ¿Cómo te defines tú, Vico?
¿Es una persona renegona? ¿Una persona que se despierta en las mañanas de mal humor o siempre anda riendo? ¿Es amigable? ¿Es jovial? ¿Cómo eres? Depende de cómo uno se sueñe. Sí, sucede que cuando me sueño con la ex chica de Estados Unidos, no es por mala gente, pero es que voy a tener algún colerón, se puede decir. Sí. Alguna sorpresa. Ese día no te va a ir bien. Sí, o sea, alguna sorpresa que voy a renegar. Y a veces voy preparado pensando en que voy a renegar y a veces pasó como si nada, ¿no? Pero siempre suele pasar eso, ¿no? ¿Cómo te despertaste hoy día? No me acuerdo. ¿Qué? ¿Sabes qué? Hay días en los que no me acuerdo. Y por ejemplo, cuando me dijeron los de M Audio Internacional te van a mandar el contrato para firmarlos. ¿Cómo es en tu casa con tus papis? ¿Cuál es la relación que tienes? Más es con mi madre, ¿no? Y con mi padre es un poco distante, digamos, porque como que él se le ha dado que, digamos, siempre me corregía todas las cosas, que no estaba bien esto, que por qué haces esa música, que por qué así, por qué así. Entonces, eso me ha limitado a no tenerle mucha confianza, ¿no? ¿Cómo eres con tu hermano? ¿Cómo se llevan ambos? Bien, algunas veces reniego con él porque a veces lo veo un poco dejado en la cuestión de ensayos, digamos, ¿no? O sea, no porque sea malo, sino porque, digamos, él está pensando en su chica, que no está mal, digamos, ¿no? Pero yo a veces le digo... Da prioridad a otras cosas, ¿verdad? Sí, que no está mal, ¿no? Pero yo a veces desearía de que esté al 100% metido con la banda, ¿no? ¿Es muy exigente, Vico? Sí, bastante. ¿Hasta dónde llega esa exigencia? A ver. Perfeccionista me parece, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, este último disco que lo vamos a lanzar el 2008, hemos tardado 2 años, ¿no? Lo hemos terminado en diciembre y recién se va a ser lanzado el 2008. Es porque planifico todo para como Alcohólica, ¿no? Como Alcohólica, sí. Y no hago como muchos grupos que por la fecha ya hay que lanzarlo, ¿no? O hay que sonar, no. O sea, prefiero ¿Te das hacerlo. tu tiempo? O sea, tiene que salir en... Por ejemplo, el disco Toxinology me tomó 8 meses y estuve mañana, tarde y noche con mi sonista, con el Andrés, así desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Y así era carnavales y seguíamos. Y ¿Cuál es el mejor disco de Alcohólica? creo que el segundo, el Cristo, pero considero el mejor el Toxinology porque fue el primero, digamos, en internacionalizarse, ¿no? Este disco de Alcohólica lo vas a grabar acá, ya hay planes tal vez para grabarlo afuera, va a salir afuera, ¿cómo es la cosa? No, sabes que yo creo mucho en lo que se puede hacer aquí y lo he demostrado con el disco Toxinology, ¿no? Y este último que lo hemos grabado ya está terminando, ya lo vamos a terminar en diciembre. Y lo bueno de que lo hago aquí con Andrés es de que Andrés se cree mucho en lo que es Alcohólica y le metemos mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces, de alguna manera eso cuesta en Europa o en Estados Unidos o en cualquier estudio de afuera. Y además que he podido mostrar, digamos, una masterización que está por encima de muchos sellos que son conocidos, ¿no? Y eso es cuando comparas un grupo con otro grupo de afuera. Y obviamente tal vez el costo ha sido mínimo, pero el resultado es casi el mismo, ¿no? ¿Quedan vestigios de fútbol por ahí? No, porque ahora considero que el fútbol es para el proletariado. ¿De qué equipo eres, Vico? De ninguno. De ninguno, Ya, murió, entonces ahí, con el piano, con las clases, ya murió. Sí. Me acuerdo que una vez iba a entrenar al Stronger, no porque era strongista, sino porque era la única escuela de fútbol esa vez. Iba a entrenar y mi mamá me dijo, ¿cómo vas a ir? Hay puro yocaga. Y dije, bueno, ya voy a dejar de ir. El único deporte que te animaste a hacer. Quise hacer artes marciales, pero mi hermano continuó con las artes marciales. Tú empezaste nada más. Empecé y mi hermano continuó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué yo no? ¿Por qué no continuaste? ¿Por qué lo dejaste? Ay, pero no sé si se habrán enterado que me dieron un disparo en el hombro izquierdo, el 97, Venganza, asalto, ¿qué pasó? por la chica esa de Estados Unidos. Qué terrible, Es una historia increíble, oye, de película eso de la chica. ¿Le has dedicado alguna canción de tus discos a esta chica? Pero ya está delete, seguro. Sí, I Love You Dead, que será el próximo año. Y bueno, Vico, simplemente quisiera que pues, no voy a decirte, me mandes un mensaje a los otros grupos. Sabemos la respuesta, creo, ¿no? Sí, mandas un mensaje a tus seguidores. A tus seguidores, ¿no? Aquella gente que siempre ha sido, y seguro tienes algunos conocidos de siempre, ¿no? Que van siempre a los conciertos, te andan buscando todo aquello, ¿no? Un mensaje a todos aquellos. Y aquellas personas que, digamos, no van a los conciertos, pero gustan de tu música. Hay mucha gente que escucha por la radio tu música y me encanta, llama para votar, por ejemplo, tus canciones y tal vez nunca han ido a tus conciertos, ¿no?
Bueno, a toda esa gente, muchas gracias por apoyar y haber creído en Alcohólica, ¿no? Y por estar preparadas, Alcohólica. Prácticamente esta cuestión de la música, no ser que hagas música trucha o barata, que lastimosamente es por culpa de los medios, no ustedes, ¿no? Sino los otros medios. Pero es bueno que la gente se ponga a educarse, o sea, a escuchar música con criterio, y así pues vamos a pasar a ser un país que pueda mostrar música realmente hecha muy bien, ¿no? Porque por algo también estamos en el último puesto, digamos, Bolivia, ¿no? Y yo creo mucho en que según lo que escuchas eres lo que eres, ¿no? Ok, Vico, sorprendido, ¿no? Como siempre, controvertido, Vico, sin pelos en la lengua, lo dice tal como es. Es una virtud del hombre, es una virtud de las personas decir las cosas como son, ¿no? Sí, pero cuando te digan algo tampoco te enojes tan fuerte. No, muy complacidos de que hayas estado acá en el confesionario. Sabes, tenemos una amistad de varios años con Estéreo 97, Vico Paredes, Alcohólica en sí, siempre las puertas abiertas de la radio, como bien nos comentaba Yarko, y bueno, estamos esperanzados en este nuevo material que tiene muchas posibilidades ya de estar en el exterior, representarnos musicalmente, porque es un orgullo nacional, ¿no? Yo quisiera que se comprometa, Vico, cuando ya salga al exterior, ya tenga los conciertos ahí en Europa, no sé. Aparte de enviar fotos, que grite por ahí, ¿no? Que viva Bolivia o algo así en español, ¿no? Porque sabemos que habla bien en inglés y todo aquello, pero sería lindo, ¿no? Saber de que el grupo Alcohólica tocó en, no sé, en Irlanda, en Ámsterdam, no sé, en Suecia, y gritó esto, ¿no? Sería muy lindo. Y espero que te lleves un pedacito, pues, de la radio, nosotros en tu corazón, ¿no? Siempre vamos a estar dispuestos a ayudarte en lo que podamos, ¿no? No, gracias. Y la verdad es de que, si ustedes saben, el disco Toxinology es justamente que lo estoy yendo a promocionar afuera. Entonces, sí o sí, voy a cantar la canción Raza de Bronce, donde dice, ¡Allá, Bolivia! ¿no? Entonces, no importa, digamos, el idioma, yo mantengo todo lo que es y me siento feliz de ser boliviano. De alguna manera eso lo refleja en el video Celia, a mostrar el escudo, a mostrar muchas cosas que nadie lo muestra, digamos, musicalmente, ¿no? En video. Muy bien, Vico, el agradecimiento una vez más y a reencontrarnos con el confesionario en esta segunda edición, con más invitados, con más de nuestra música, con más de nuestros protagonistas dentro de esto que es tan apasionante, ¿ah? Bueno, te invito a que te mantengas en sintonía de la radio. Chao. Eso fue todo por hoy, hijos míos. Podéis iros en paz. Padrecito, ¿y las penitencias para estas ovejas descarriadas? Las mejores bandas del mercado, anécdotas, historias nunca antes contadas, el porqué, vida y obras del rock nacional. El confesionario. La apasionante historia contada por los protagonistas. El confesionario. Confesionario. Vida y obras del rock nacional. Este programa llegó con el gentil auspicio de Paseña, es cerveza y Viva, estás vivo.
97, la número 1.